señalo al doctor Feliciano Palomino Dena, un gran destacado oftalmólogo militar que fue de los primeros que hizo sus estudios en el extranjero. Fue miembro de la Academia de Medicina y de Cirugía, creador de varias instituciones, fue jefe del servicio de oftalmología en el Hospital Infantil cuando se inició con el doctor, el director de aquella época. Estamos también ante un personaje que se dedicó a la enseñanza y al área administrativa. De los seguros social fue director y jefe del área de oftalmología en el Hospital de Especialidades. También fue fundador de la cátedra ya formada como tal en el Instituto Conde de Valenciana y fue profesor y director médico hasta su muerte. Otro personaje y un médico muy brillante dentro de la oftalmología es el maestro Sertuche Rodríguez. Él, igual que el doctor Palomino Dena, fue de los primeros que hizo estudios en el extranjero. Él se especializó específicamente en estrabismo. Incluso en el Hospital Militar, en el área de estrabismo, en honor al maestro, el gabinete de estrabismo llevaba su nombre. Él tuvo varios cargos dentro del aspecto militar y del aspecto médico. Fue director en el área de oftalmología de aquella época, fue director de sanidad, fue profesor titular durante varios años, tanto en la universidad, en los cursos que se implantaban en la escuela médico-militar, como en el hospital militar para la universidad. El doctor Francisco Arenas. Este doctor tiene cierto significado importante en la política de aquella época. Él es familiar del que era presidente de aquella época, Gustavo Díaz Ordaz, y como es sabido, el presidente Díaz Ordaz tuvo un accidente. Él era miope alto, y tuvo que ser operado de retina. El maestro en aquella época empezaba la especialidad de algunas áreas de la oftalmología, y por él y gracias a él y el doctor Padilla de Alba se consiguió que en México se tuviera el primer antecedente de un tratamiento de láser, el arco de Genón. Eran tratamientos medio difíciles, pero gracias a él y por la intervención directa con el presidente, porque tuvieron que operarlo, llegó a México el primer láser. Adelante. Todos conocemos la trayectoria de nuestro querido maestro David Gutiérrez Pérez, en paz descanse. Él fue un innovador y además de innovador, una persona que siempre pugnó porque el grupo oftalmológico militar fuera unido, que tuviera relevancia. Él visitaba frecuentemente a los médicos militares de provincia y constataba el desarrollo que se iba logrando en provincia y logrando el prestigio de los oftalmólogos militares. Siempre pugnó por innovaciones, por estar unidos, por una enseñanza. Tuvo varias especialidades dentro de la oftalmología, se dedicó a la córnea, a trasplantes, a estrabismo. Siempre estaba preocupado por la enseñanza continua de los alumnos. Además, un gran deportista y un gran convividor social, siempre dispuesto a ayudar a todos los alumnos. El maestro Luis González y Gutiérrez, para los estrabólogos, aquí está un compañero mío estrabólogo, para nosotros fue una enseñanza de vida el que haya sido nuestro maestro. Una persona dedicada a su profesión, dedicada a la enseñanza, con varios aspectos de su vida, que era una personalidad que lograba que nos impactara como alumnos. Él estudió Ciencias Ópticas en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, una persona muy preparada en el aspecto de la teoría oftalmológica, de la teoría de ciencias, etc. Y muy dispuesto a enseñarnos desde cómo agarrar un bisturí, cómo agarrar una pinza, cómo dar un punto, cómo disecar los músculos. Él fue un brillante estrabólogo, reconocido tanto en México como en el extranjero. Varias pláticas de él se dieron en el extranjero, técnicas quirúrgicas que él innovó, mejoró y que en la actualidad todavía se usan. Tiene muchos amigos en el extranjero, un gran maestro. Y pues, ¿qué decir de nuestro querido maestro Vidal?
Ya aquí se hizo remembranza de toda su actividad profesional, académica y sobre todo ese don de gente que tiene. El maestro Vidal en la oftalmología es un ícono, tanto en el medio civil como en el medio militar. Ha ocupado cargos importantes y el que más me viene a la memoria dentro de la oftalmología es que él logró que al cumplir 100 años la Sociedad Mexicana de Oftalmología se hiciera una ceremonia en Los Pinos y ante el presidente de la República de aquella época. Incluso hay una foto que acaban de pasar donde el maestro está con el presidente en el presidium. Una gran ceremonia, eventos muy emotivos, eventos que pasaron a la historia para la oftalmología en general. Un gran reconocimiento a nuestro maestro. Ahora, siempre hay otros maestros que a veces quedan en el olvido o que no son ya muy conocidos. Aquí tenemos al doctor Porfirio Oliver, gran oftalmólogo, también especialista en diferentes áreas, una gran persona, un gran amigo, que ha estado presente incluso en varios congresos y los nuevos oftalmólogos, los más jóvenes, han convivido con él. Maestro Luis González y Gutiérrez, en una de las reuniones que hubo del Colegio Nacional de Médicos Militares un 15 de septiembre. Alguien muy querido por los nuevos jóvenes oftalmólogos, el doctor José Luis Domenzain, uno de las nuevas generaciones, digamos, antecedente de mí, pero un gran médico, una gran persona y un gran amigo. Aquí tenemos al maestro Vidal nuevamente en una de las reuniones de la Fraternidad Médico-Militar del doctor Arana, siempre dispuesto a estar platicando con nosotros, a convivir, a divulgar sus anécdotas. Repito, una gran persona. Aquí a los oftalmólogos también muy bien recordado, ya falleció el querido maestro Rafael Almada Pimentel, muy dedicado a la enseñanza. Pregonaba que siempre el médico militar oftalmólogo debía ser el mejor en el lugar donde se plantara. Él intentaba por todos los medios que nosotros aprendiéramos lo último y lo mejor que hubiera en ese momento en la oftalmología. Un gran personaje. Aquí tenemos, como mencionaba, al doctor Porfirio Oliver, ya conviviendo con nuevas generaciones de oftalmólogos, algunos mucho más jóvenes que nosotros, como verán, pero siempre en ese camino de la transición, preocupado por la enseñanza, preocupado porque los médicos militares aprendieran lo que él les podía transmitir. Ni qué decir de este gran personaje. Nuestro querido maestro David Gutiérrez Pérez, en las últimas reuniones que hubo en el antiguo hospital o el servicio de oftalmología, él siempre estuvo presente con el doctor Almada, tratando de motivar, de enseñar, de transmitir sus experiencias. Siempre fue un gran maestro. Volvemos al doctor Porfirio con otro de los médicos aquí presentes que va a dar una de las pláticas, el doctor Pablo, y conviviendo con generaciones más abajo de él. Aquí otros jóvenes muy excelentes oftalmólogos, ya de un tiempo más reciente, aunque el doctor Gabriel ya se retiró, pero todavía quedan sus enseñanzas dentro del grupo médico militar oftalmológico más jóvenes. Aquí convivimos con gente que los oftalmólogos deben de conocer bien, son ya médicos de otra generación, muy valiosos, muy preparados, que siempre han puesto en alto la oftalmología en la actualidad. Esta es una remembranza de las épocas del maestro David Gutiérrez, que siempre se preocupó por que hubiera convivencia entre los oftalmólogos, siempre se preocupó por que hubiera unidad. Él fue uno de los creadores de la Sociedad Mexicana de Oftalmólogos Militares y también del Colegio de Médicos Militares. Él siempre se preocupó por esa unidad entre los médicos militares. La oftalmología militar también ha tenido sus orígenes o sus apoyos en los medios civiles. La mayoría de los nuevos médicos militares, incluyendo el maestro Vidal y los que hemos mencionado, iniciaron su carrera y aprendieron o iniciaron su curso formal en el Hospital General. El doctor Fonte
es uno de los pioneros del Hospital General, especialista en estrabismo, y que siempre estuvo dispuesto a apoyar a los alumnos que recurríamos a él en la época de estudiantes. Aquí tenemos un grupo ya más grande de varios médicos militares que acudimos a un congreso en Monterrey. Ahí ya se ven médicos de varias generaciones, y en ese momento el decano era el maestro Porfirio Oliver. Aquí, la Sociedad Mexicana de Oftalmología, cuando se hacían votaciones y se convocaba una reunión, pues vean, un grupo grande de médicos, a veces más grandes, incluso hubo reuniones en el extranjero, y vemos a grandes personajes, incluso ahí también está el doctor Hernández Ceballos, un excelente retinólogo. Tenemos médicos de provincia, tenemos médicos de Guadalajara, de Tampico, etcétera, y gente un poco más joven. Ahí está nuestro gran amigo Rogelio Prado Carrasco, en gloria esté. Aquí. Entonces, para terminar y concluir, otra de las reuniones que como homenaje se le hizo al doctor Abelardo Sertuche en vida. Pues le agradezco a todos por la atención y esperemos que siga la brillante exposición de los oftalmólogos.